Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Dimitri Laskaris, abogado convertido en periodista y uno de los pocos periodistas occidentales que realmente ha informado desde el terreno en Irán, incluso en el estrecho de Hormuz. Pero ahora estás en Beirut, en el Líbano, donde la situación humanitaria no deja de empeorar, aunque también es un lugar donde estamos viendo cómo se desarrollan unas dinámicas geopolíticas muy interesantes. Así que gracias por venir al programa. Pensé que quizá un buen punto de partida sería preguntarte, ¿qué estás viendo hoy sobre el terreno en el Líbano? Porque una vez más, escucho mucho, leo muchos artículos de periodistas, pero normalmente están, ya sabes, en un país vecino o incluso más lejos. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estás observando allí? What is it that you're observing over there? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a tu programa, Glenn. Lo veo con frecuencia y haces un trabajo excelente. Aprendo muchísimo escuchando las conversaciones que mantienes con tus invitados sobre estos temas. Así que gracias por tenerme aquí. Lo que he visto sobre el terreno depende mucho de la zona del país en la que estés. Durante este viaje, he estado aquí 6 veces durante el genocidio en Gaza, 7 en total. Siempre he ido al sur en cada una de esas visitas. En este viaje, aunque estoy basado en Beirut, he estado en el Valle de la Bekaa Sur. Estuve allí ayer. También he estado en Sur, que está a unos 20 kilómetros de la frontera con Palestina ocupada, en la costa mediterránea del Líbano. He estado en Saida 2 veces y en varios otros lugares. Y durante el tiempo que he estado físicamente en Beirut, no he visto, presenciado ni sabido de ningún ataque. La única vez, mientras yo estaba aquí, que hubo un ataque fue ayer, cuando estábamos en el campo, en el Valle de la Bekaa Sur. Fue entonces cuando Israel atacó en Dahia, el barrio del sur de Beirut, que a los medios corporativos les encanta describir como un bastión de Hezbollah, y mató a numerosos civiles. Ese es el único ataque del que tengo conocimiento. Por lo que puedo ver, hoy no ha habido ningún ataque en Beirut. En otras partes del país sí he visto destrucción y terrorismo y no hay otra forma de describirlo. Por ejemplo, ayer fui testigo de un ataque contra una aldea libanesa llamada Sokmor, justo en el extremo sur del Valle de la Bekaa. Estuvimos allí aproximadamente 1 hora antes de que se produjera el bombardeo y teníamos una vista clara de Sokmor. Estábamos a unos pocos kilómetros y no había absolutamente ninguna actividad militar en la aldea, que ya había sido evacuada. Así que por lo que pudimos ver, no había ninguna justificación militar para ese ataque aéreo. Hace 2 o 3 días estuve en otra aldea llamada Saksakiya, varias horas después de que los israelíes asesinaran a una abuela y a su hija e hirieran a 4 niños. Miembros de la misma familia, incluidos 2 nietos, también murieron en otro bombardeo en la misma aldea, junto con 3 trabajadores sirios. Tampoco había ninguna justificación militar concebible. Visité un hospital, el Hospital Jabal Amel en Sur, donde los israelíes destruyeron el aparcamiento justo enfrente del hospital. Mataron al menos a 4 civiles, hirieron a más de 100 y dejaron fuera de servicio buena parte del hospital. Y podría seguir contando casos. Así que lo que estoy viendo aquí, fuera de Beirut, hablo, Glenn, del tiempo en que he estado físicamente presente durante los últimos 5 días, es una campaña de terror en el sur. Y en el propio Beirut, los israelíes han mostrado una contención poco habitual, creo que por las amenazas de represalias iraníes. Sí, esto es algo que me ha parecido realmente extraordinario. Es decir, que Irán esté extendiendo su capacidad de disuasión hasta el Líbano, y no solo en el plano retórico, sino con el hecho de que ahora haya atacado a Israel, a pesar de que Israel no haya golpeado directamente a Irán. Pero de nuevo, lo justifican diciendo que el Líbano forma parte del alto el fuego y que en esencia
están respondiendo en su nombre. Ahora bien, la situación política dentro del Líbano es, digamos, como mínimo complicada. El gobierno está participando en estas conversaciones y en el alto el fuego con los israelíes, mientras que es Hezbollah quien realmente está combatiendo. ¿Cómo ves o cómo entiendes el papel de Hezbollah dentro de la sociedad libanesa y también en la política? Porque creo que hay mucha confusión al respecto. Normalmente, ya sabes, en los medios se les presenta simplemente como una organización terrorista, y ahí se acaba la conversación. Bueno, Hezbollah nació en los años 80 como una reacción a la ocupación y la agresión israelíes, y desde entonces ha seguido siendo, en esencia, un movimiento de resistencia. No ha ocupado de forma ilegal, ni siquiera legal, ningún territorio reconocido por el derecho internacional como parte de Israel. Las víctimas civiles que ha causado en Israel son una fracción mínima de las que Israel ha causado en Líbano durante el tiempo que Hezbollah ha existido. Por lo que yo puedo ver, Hezbollah actúa con mucha contención. Tiene un apoyo muy importante entre la población libanesa. Es difícil medir hasta qué punto cuenta con respaldo en las comunidades cristiana y suní. Creo que se puede decir con bastante seguridad que la gran mayoría de los chiíes lo apoyan. Y basándome en mis conversaciones con libaneses, diría que una parte bastante importante de las comunidades suní y cristiana también apoya a Hezbollah, aunque el apoyo en esos grupos es menor. Y lo que ha hecho el gobierno libanés en las últimas 48 horas, en mi opinión, ha sido una burla a la soberanía del país. Firmaron un supuesto acuerdo de alto el fuego con Israel, el tercer acuerdo de este tipo desde que comenzó el genocidio en Gaza, que se supone que cubre también a Líbano. Pero ese acuerdo no exigía la retirada de las tropas israelíes del territorio libanés. Tampoco exigía que las tropas israelíes dejaran de destruir infraestructuras civiles en las zonas del sur que ocupan temporalmente. De hecho, pedía el desarme de Hezbollah sin pedir el desarme de Israel, lo cual, sinceramente, me parece la mayor obscenidad de todas. ¿Cómo se puede decir, ya sea hablando de Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah, Ansar Allah o cualquier grupo de resistencia en esta región, cómo puede una persona razonable, con un mínimo sentido de justicia y decencia, decir que esos grupos deben ser desarmados, despojados de sus armas ligeras, mientras Israel, que está cometiendo estas atrocidades, puede seguir armado hasta los dientes, incluso con armas nucleares, sin ser miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear? Es el único estado de la región que no forma parte de ese tratado. Esto es un absurdo. Y si la gente quiere hablar de desarmar a los grupos de resistencia, ya sea Hezbollah o cualquier otro grupo de la región, primero deben asegurarse de que Israel haya sido despojado de sus armas, y en particular de sus armas de destrucción masiva. Sí, bueno, pero ¿hasta qué punto es sostenible esta lucha para los israelíes? Porque por un lado seguimos viendo esas noticias que supuestamente buscan reforzar la confianza en las fuerzas de defensa de Israel. Pero por otro lado, escuchamos a los propios mandos del ejército israelí decir que están completamente sobrecargados. Y también está el tema de la tecnología. La introducción de drones en el campo de batalla parece ser algo a lo que los israelíes están teniendo muchas dificultades para adaptarse. De hecho, cualquiera que siga esos videos en Telegram, esos canales, habrá visto muchos informes, confirmados incluso por medios israelíes, sobre los problemas que están teniendo con todo esto. Pero ¿cómo ves tú que está yendo esta campaña? Porque, a ver, que no se me malinterprete, Israel tiene, obviamente, mucha más poder de fuego. Pero da la impresión de que las cosas no están saliendo como se esperaba. Bueno, sigo con mucha atención los comentarios de los grupos de resistencia en esta región, y Hezbollah es bastante metódico a la hora de documentar sus ataques contra Israel.
publica informes en video de forma regular, explicando exactamente dónde ocurrió el ataque, cuándo ocurrió y con qué medios se llevó a cabo. Ofrece un informe diario de sus operaciones militares, proporcionando todos esos datos sobre cada una de ellas. Y a grandes rasgos, algunas de las cosas más importantes que se desprenden de esos informes, algunas de las cuales, por cierto, han sido corroboradas por medios israelíes, es que Hezbollah ha destruido bastantes lanzadores del sistema cúpula de hierro israelí, posiblemente más de 25. Y de nuevo, muchos de esos ataques han sido documentados con pruebas en video. Ha destruido cientos de vehículos blindados, la mayoría de ellos tanques Merkava. Y de nuevo, gran parte de esto está documentado con pruebas en video. Ha causado bajas muy graves, incluso entre altos mandos del ejército israelí y comandos de sus brigadas más elitistas. Y muchos de esos fallecimientos han sido reconocidos por los propios medios israelíes. El liderazgo militar israelí está hablando de un posible colapso del ejército, con entre 80 y 90,000 reservistas que se niegan a presentarse al servicio. Hay una crisis de estrés postraumático y de suicidios dentro del ejército israelí. Como bien sabes, Glenn, este ejército no fue diseñado para guerras de desgaste. Se creó para conflictos muy cortos e intensos, y ahora estamos muy por encima de los límites para los que esta fuerza militar fue concebida. Y durante todo este tiempo ha estado librando una guerra en varios frentes. Así que creo que el ejército israelí está en serios problemas. Y hay algo que he aprendido. He estado en Palestina 5 veces, incluida una en 2024. Así que he tenido muchas oportunidades de interactuar tanto con israelíes como con personas que se oponen a Israel en la región en general. Y no creo que los israelíes tengan ni de lejos la misma tolerancia al sufrimiento y a las bajas que tienen los pueblos originarios de esa zona. Es algo realmente notable. Así que, aunque, y no lo discuto en absoluto, las bajas de Israel son mucho menores que las de los grupos de resistencia a los que se enfrentan, creo que están llegando al límite de su tolerancia a las pérdidas, tanto en la sociedad israelí como en el ejército. Estamos viendo las consecuencias de eso en el campo de batalla. Yeah, no, I've heard that same. He oído ese mismo comentario, que sus pérdidas son menores, pero también su capacidad para asumir esas pérdidas es mucho más limitada. Pero, ¿cómo valoras el apoyo de Occidente en todo esto? Porque, bueno, casi habría que tener cuidado al hablar de apoyo occidental, ya que en realidad no se oye gran cosa. Es decir, ahora mismo hay muchos ataques terribles, y los medios, que en otras circunstancias se mostrarían muy emocionales y reforzarían el discurso humanitario cuando les conviene, parecen no tener ningún interés en la enorme destrucción que está ocurriendo. Y, como decías antes, muchos de esos ataques, tanto en el Líbano como en otros lugares sin objetivos militares claros, parecen tener un propósito evidente: empujar a buena parte de la población hacia el norte para vaciar esas regiones. Es decir, hay un uso masivo de la fuerza militar contra la población civil con el objetivo de una limpieza étnica. Uno pensaría que eso bastaría para que al menos algunos principios sirvieran de base para organizar la cobertura mediática. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿A qué crees que se debe esa falta de interés por parte de los medios? How do you see this, though? I guess, lack of interest in the media. Bueno, quiero distinguir entre la falta de interés de los medios y las élites políticas y el sentimiento general en Occidente. Las encuestas muestran, creo que sin lugar a dudas, que Israel es profundamente detestado ahora en la mayoría de los países del mundo. En el propio Occidente vemos que la mayoría de los ciudadanos de Alemania, Francia, Canadá e incluso de Estados Unidos tienen una opinión desfavorable de Israel. Y ese sentimiento negativo hacia Israel está creciendo. Y crecerá aún más rápido si esta guerra absurda contra Irán provoca el tipo de desastre económico que muchos expertos en economía y en el sector del petróleo están pronosticando. Pero seguimos sufriendo en Occidente una disparidad grotesca entre lo que quiere la gente y lo que quieren nuestros medios y nuestras élites políticas.
and what our media and political elites want. I, for one, am not. Por mi parte, no soy seguidor de lo que llamaría la escuela de pensamiento de Mearsheimer y Walt en lo que respecta a la relación del gobierno de Estados Unidos con Israel. No creo que Israel controle al gobierno estadounidense. Creo que es el gobierno de Estados Unidos quien controla a Israel, y que Israel hace exactamente lo que ese gobierno quiere que haga, y lo que queremos en Occidente. Vuelvo a la advertencia tan seria que Eisenhower hizo al pueblo estadounidense en 1961, cuando dijo que el complejo militar industrial estaba socavando la democracia americana. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. La maquinaria de guerra se ha apoderado de los gobiernos de Occidente y disfrutan con esta ofensiva genocida. Les encantan las guerras que está llevando a cabo Israel. Hay una enorme brecha entre lo que quieren las élites políticas y mediáticas y lo que quiere la gente, y esa brecha no deja de crecer. Y creo que eso va a desembocar, sobre todo si esta guerra contra Irán provoca el tipo de desastre económico que estamos anticipando, en niveles potencialmente enormes de inestabilidad política en Occidente. Estamos en un punto de ruptura, como has mostrado también en tu cobertura de la guerra de Ucrania. Incluso allí empezamos a ver cómo se pone a prueba la paciencia de la población, especialmente en Alemania. Así que, en mi opinión, estamos en un punto crítico para la estabilidad política en Occidente. Y lo que está ocurriendo aquí, en la región donde me encuentro ahora, puede ser la gota que colme el vaso en el control que las élites occidentales ejercen sobre el relato. Sí, no. He hecho muchos comentarios sobre esto. Creo que no se trata solo de que Starmer, Macron y Scholz sean muy impopulares. Creo que la última valoración de Starmer estaba en torno al 15%. Así que bueno, es terrible. Pero no se trata solo de un líder. La gente también tiene la sensación de que cuando lo quiten, pondrán a otro al frente y luego a otro más. Un pequeño lavado de cara, pero sin cambiar realmente las políticas ni a quienes están en el poder. Y creo que eso es bastante peligroso. Nos estamos acercando a una especie de crisis de legitimidad política, porque las élites políticas y mediáticas, como decías, se están alejando cada vez más de la ciudadanía. Y es bastante peligroso. Pero sobre la caída de popularidad de Israel, que yo diría que decir que está en caída libre no sería una exageración a estas alturas. Hemos visto algunas diferencias, eso sí, entre los estadounidenses y los israelíes. Es decir, Irán amplió su capacidad de disuasión hasta el Líbano. Los israelíes lo ignoraron e Irán atacó a Israel con muchos misiles balísticos. Luego Trump básicamente salió y dijo que hablaría con Netanyahu, que no habría represalias contra Irán. Y bueno, el gobierno de Netanyahu dijo que lo harían de todos modos, lo que hace que Trump parezca, ya sabes, o muy débil o poco sincero. En fin, podría ser ambas cosas. Pero parece que los israelíes están en una situación complicada, porque o bien pueden alejar aún más a los estadounidenses. Y de hecho, estamos viendo algo histórico en Estados Unidos. La cantidad de oposición que hay ahora mismo hacia Israel. Yo no había visto algo así en toda mi vida. Así que, por un lado, corren el riesgo de distanciarse de los estadounidenses, que son quienes les proporcionan el dinero y las armas. O, por otro lado, Netanyahu podría dar marcha atrás en esta guerra, pero eso significaría el fin de Netanyahu y de su sueño de más de 30 años de una guerra con Irán. ¿Cómo lo interpretas tú? Al menos en los medios, parece una situación muy tensa entre los israelíes y los estadounidenses. Mira, en línea con lo que acabo de decir sobre la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el de Israel, no me creo esa narrativa, que en gran parte ha sido impulsada por Barak Ravid en Axios, de que hay tensión entre Trump y Netanyahu. Sigo de cerca a alguien cuyo trabajo admiro mucho, Caitlin Johnston, en Australia,
Ella recopiló una lista muy útil de los artículos que Barack Ravid escribió sobre la relación entre Joe Biden y Netanyahu, cuando Biden estaba en el cargo y el genocidio seguía en curso en Gaza. Y en esos artículos, una y otra vez, citando a fuentes anónimas, decía que Biden estaba muy enfadado con Netanyahu y que a veces incluso le soltaba palabrotas. Llevamos años escuchando este mismo cuento, este mismo número. No empezó con Biden. Yo mismo he documentado parte de esto, remontándome a administraciones anteriores. Lo que hace el gobierno de Estados Unidos es utilizar a Israel para imponer su hegemonía en una región de enorme importancia y luego intenta distanciarse de los crímenes de Israel, fingiendo estar molesto, fingiendo intentar contener al gobierno israelí. Pero mientras tanto, sigue armando a Israel, sigue proporcionando ayuda económica a Israel, sigue ofreciéndole protección legal y apoyo retórico ante sus crímenes. ¿Y por qué? Porque como reconocieron los estrategas militares estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial, esta es una región de un valor estratégico extraordinario. Así la llamaron ellos. También lo llamaron el mayor premio material de la historia de la humanidad, no solo por sus recursos de petróleo y gas, sino también por otras materias primas clave y por sus rutas comerciales estratégicamente importantes. Los estadounidenses quieren dominar esta región y lo desean más que nunca por el auge de las potencias no occidentales, principalmente China y Rusia, y utilizan a Israel como intermediario, como un medio para lograrlo. Luego intentan distanciarse de los crímenes de Israel, diciendo que es un Estado soberano, que no pueden decirle lo que tiene que hacer, que a veces no están contentos con su forma de actuar, pero al final dicen que tienen una obligación histórica de defender al pueblo judío. Esa es la historia que nos han contado. No me lo creo. Pienso que Trump está completamente de acuerdo con lo que hace Netanyahu. Y hasta ahora, no veo ninguna prueba de que la administración Trump esté dispuesta a usar la influencia que tiene sobre Israel para poner fin a esta barbarie. Cuando empiece a amenazar abiertamente con privar a Israel de la ayuda que necesita para cometer estos crímenes y salir impune, entonces quizá me tome en serio esos informes sobre desacuerdos entre la Casa Blanca y Tel Aviv. Pero no hay absolutamente ninguna prueba creíble de que el gobierno de Estados Unidos esté amenazando con retirar el apoyo del que depende Israel para llevar a cabo estos crímenes. Así que siempre vuelvo a los datos de las encuestas. Los datos de las encuestas en Estados Unidos muestran que la mayoría de la población se opone a la guerra contra Irán. En cambio, las encuestas en Israel indican que la mayoría quiere que esa guerra continúe. Así que políticamente, esta situación beneficia tanto a Netanyahu como a Trump. Trump se presenta como quien intenta contener a Netanyahu, y Netanyahu se presenta como el que está decidido a seguir adelante con la guerra, incluso si eso significa distanciarse de Donald Trump. Al final, lo que importa son sus acciones, y sus acciones encajan por completo con la idea de que quieren dominar la región y están dispuestos a cometer prácticamente cualquier crimen para lograr ese objetivo. Sí, bueno, a menudo da la impresión de que Estados Unidos juega al poli bueno y al poli malo. Se podrían trazar algunos paralelismos con Europa. Quiero decir, Estados Unidos sigue diciendo que va a presionar a Zelensky y a los europeos para que básicamente acepten lo que se acordó en Anchorage. Pero claro, ¿en qué consiste exactamente esa presión? La guerra se está librando con armas estadounidenses. Son los estrategas militares norteamericanos los que están en Alemania. Son las agencias de inteligencia de Estados Unidos las que siguen sobre el terreno en Ucrania, dirigiendo ataques, eligiendo objetivos, ayudando a guiar drones a través de territorios de la OTAN para golpear a Rusia.
Y resulta bastante conveniente que, una vez que la guerra está en marcha y los ucranianos y cada vez más los europeos se ponen en primera línea, los estadounidenses puedan presentarse como mediadores, aunque hayan sido el actor principal durante, ya 12 años en esta guerra. Es bastante extraordinario. Pero sí. Glenn, I'm sorry I have to just. Glenn, perdona, tengo que interrumpirte un momento para decir que creo que tienes toda la razón. Absolutely right. Absolutamente. Esto no es más que un teatro de kabuki, lo que hemos visto en la guerra de Ucrania. Totalmente. Es un fraude completo. Estados Unidos quiere que esa guerra continúe. Y todas esas afirmaciones que hizo Trump diciendo que intentaba poner fin a la guerra de Ucrania no eran más que una postura política para consumo interno. Creo que tienes toda la razón. También vimos algo parecido antes con Irán e Israel, cuando Israel atacó los campos de gas del sur, y Trump dio un paso atrás y dijo, no, esto no lo hemos acordado, deberíais parar. Parece una buena forma de gestionar la escalada. Si dices, ellos hicieron esto, pero nosotros no lo aprobamos. Mientras Irán no responda, nosotros contuvimos a los israelíes. Así que, siempre los israelíes y los iraníes, y por extensión también los rusos, tienen esta idea de que, tenemos que responder. Pero claro, si lo hacemos, arrastraremos a Estados Unidos a esto. Es mejor mantener a Estados Unidos al margen. Pero mientras tanto, por supuesto, siguen totalmente comprometidos con la idea de destruir a Irán y en ese sentido también a Rusia. Pero, ¿cómo se puede entender la posición de Irán en todo esto? Porque todo el mundo sigue sorprendiéndose de que los iraníes estén dispuestos a responder o a contraatacar de forma desproporcionada. Es decir, si alguien les ataca, ellos, no tienen por qué hacerlo de manera equivalente. Pueden responder con mucha más fuerza. Trump, por ejemplo, dijo en su momento que nadie podía imaginar que Irán llegara a cerrar el estrecho de Hormuz y atacar todas las bases del ejército estadounidense en los estados del Golfo. Espero que eso no fuera cierto, porque si lo fuera, deberíamos estar realmente preocupados. Entonces, ¿cómo interpretas esa capacidad de represalia iraní y su estrategia general frente a Estados Unidos y a Israel? ¿Están cómodos con esta guerra lenta e intensa? ¿O creen que eso acaba beneficiando a los estadounidenses? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que hasta los ataques que Irán lanzó hace unos días contra varias bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico, los iraníes estaban siguiendo una estrategia de represalia proporcional. Es decir, que su respuesta sería básicamente tan severa y tan dañina como el ataque al que respondían. Pero se dieron cuenta de que eso no estaba funcionando. Creo que llegaron a esa conclusión en la última semana. Así que primero probaron un enfoque de represalia desproporcionada, atacando varias bases militares estadounidenses después de que Estados Unidos atacara la isla de Qeshm. Y creo que también pudieron haber atacado alguna otra instalación militar en el estrecho de Hormuz. Los iraníes atacaron con fuerza en Kuwait y en Bahrein. Vi también un informe de Trita Parsi que mencionaba ataques a otras bases militares en el Golfo Pérsico. No Y lo que ha pasado en las últimas 24 horas, creo que vuelve a ser un ejemplo de cómo los iraníes están diciendo, ya no nos basta con una represalia proporcional. Tenemos que responder de forma desproporcionada. Porque lo que ocurrió anoche, ya sabes, fueron oleada tras oleada de ataques iraníes contra Israel. Por lo que he podido ver en los informes, no lanzaron 4 o 5 misiles y drones. Lanzaron decenas, en 4 o 5 oleadas, y alcanzaron varios objetivos en el norte de la Palestina ocupada. Creo que a estas alturas probablemente van a seguir por ese camino. No se van a conformar con una represalia proporcional. Van a responder de manera desproporcionada. Y por ahora no estoy seguro de hacia dónde va a llevar todo esto. El ministro de Defensa israelí Katz acaba de emitir un comunicado reiterando su posición. Si Hezbollah ataca a Israel, entonces Israel atacará a Beirut.
Así que mantiene la misma línea que ya defendían antes de los ataques de represalia de las últimas 24 horas por parte de Irán. Pero esta es una posición completamente insostenible, porque básicamente, si Hezbollah e Irán aceptaran ese marco, el de si no atacas a Israel, no atacaremos Beirut, eso dejaría a Israel libre para atacar el resto del Líbano. Es absolutamente inconcebible que Hezbollah e Irán vayan a aceptar algo así. Y no solo quedarían libres para atacar el resto del país, sino también para seguir destruyendo infraestructuras civiles en las zonas que controlan. Civilian infrastructure in the parts of the country that they control, and there would be no obligation on them to withdraw their Y no habría ninguna obligación por su parte de retirar otras fuerzas. Así que si los israelíes van en serio con esto, si realmente están dispuestos a atacar Beirut en caso de que Hezbollah ataque a Israel, vamos a seguir subiendo en la escala de la escalada y lo haremos muy rápido. Ahora bien, no sé si van en serio. Tendremos que verlo. En las últimas horas creo que ha habido un informe sobre un ataque de Hezbollah en el norte de Israel, así que habrá que esperar. Pero no creo que a estas alturas ni los Hezbollah vayan a tolerar ningún tipo de ataque, ya sea contra Beirut o contra el sur del país. Creo que su paciencia ha agotado. Sí, creo que esto también es un intento de los israelíes por controlar la escalada con ayuda de los estadounidenses, claro. Es como si dijeran, bueno, no vamos a atacar Beirut, pero en el sur del Líbano, eso sí, eso está dentro de lo aceptable. No veo a los iraníes aceptando que ellos elijan los objetivos de esa manera. Además, no sería algo fijo ni grabado en piedra, porque creo que Estados Unidos maneja muy bien el incrementalismo. Lo vimos otra vez, en paralelo con la guerra de Ucrania. Empezaron primero con algunas armas, se impusieron ciertos límites, algo así como, vale, aquí tenéis estas armas, pero no podéis usarlas contra los rusos fuera del territorio ucraniano. Y luego, vale, vamos a enviar más armas, pero también imponemos más limitaciones, y poco a poco se van levantando esas limitaciones. Es un proceso paso a paso y al final cambias las reglas del juego. Creo que Irán probablemente ha observado la guerra de Ucrania y ha llegado a la misma conclusión. Pero sobre Irán, quería preguntarte otra cosa antes de que se me olvide. El peaje que los iraníes han establecido en el estrecho de Hormuz. Porque, bueno, vi un video tuyo, estabas allí, en el agua, en el estrecho de Hormuz. ¿Cómo ves eso? ¿Está el peaje funcionando como debería? Es decir, ¿ya está operativo? ¿O cómo está afectando al tráfico? ¿En qué punto estamos con el estrecho de Hormuz? Porque las cosas están evolucionando. Es muy difícil decirlo, Glenn. Los iraníes están jugando sus cartas con muchísima discreción. Y creo que una gran parte de la razón es que cualquier estado o compañía naviera que se sepa que está pagando un peaje, lo llaman, creo, una tasa medioambiental o como quieras llamarlo, cualquier tipo de pago a Irán estaría expuesto a algún tipo de represalia por parte de Estados Unidos. Así que Irán no tiene ningún interés en revelar exactamente lo que está ocurriendo. Han sido muy reservados con este tema. Pero por lo que he podido hablar con funcionarios iraníes y con expertos dentro del país, he pasado mucho tiempo no solo informando sobre el terreno, sino también interactuando con ellos en mi propio programa. Tengo la sensación de que casi con toda seguridad están cobrando algún tipo de tasa, aunque probablemente no a sus aliados más cercanos. Puede que les estén dando un pase libre, pero todos los demás que cruzan el estrecho de Hormuz con el consentimiento iraní están pagando algún tipo de tasa. Y van a seguir insistiendo en eso, porque es la mayor base que tienen y la mejor oportunidad que ven para recuperar alguna forma de compensación por la enorme destrucción que Estados Unidos ha causado en Irán, no solo durante la guerra abierta, sino también a través de las sanciones y del bloqueo de los activos iraníes. Va a ser extremadamente difícil, y creo que los iraníes lo saben, obligar a los estadounidenses a pagarles algún tipo de reparación.
So they're going to extract compensation by some other Así que van a buscar una compensación por otros medios. Y la mejor forma de hacerlo es imponer tasas a los barcos que pasen por el estrecho de Hormuz. No hay absolutamente ninguna solución militar para ese problema. Ninguna. Si has estado allí y has visto el estrecho de Hormuz, llegarías muy rápido a esa conclusión. Los iraníes no necesitan enviar grandes fuerzas navales al estrecho, ni levantar una especie de muro militar para impedir el paso de los barcos comerciales. Lo único que tienen que hacer es aumentar de forma significativa el riesgo de que esos barcos sufran daños catastróficos si intentan cruzar el estrecho de Hormuz sin el consentimiento del ejército iraní. Y pueden hacerlo de muchas maneras. Pueden hacerlo con drones, con misiles de barco a barco, con misiles de tierra a barco, con minas o con sus lanchas rápidas de ataque iraníes. No hay absolutamente ninguna solución militar para esto, y van a aferrarse a ese control con todas sus fuerzas. Es su arma nuclear. Y tarde o temprano, como he dicho muchas veces, creo que el gobierno de Estados Unidos va a tener que pagar las consecuencias. Y eso significa que tendrá que ceder el control del estrecho de Hormuz a Irán. Sí, creo que eso es lo que mucha gente no entiende, que hay muy poco que se pueda hacer. Bueno, para empezar, creo que algunos no reconocen que esto representa una amenaza existencial para Irán. Por eso están dispuestos a soportar este dolor, pero también porque saben lo importante que es. Quiero decir, con el estrecho de Hormuz pueden usarlo como incentivo para que los países vecinos levanten las sanciones, reduzcan o incluso eliminen las bases militares estadounidenses. Incluso podría llegar a reparaciones. Hay muchos factores implicados. Y de nuevo, lo llamas un arma nuclear. Yo no creo que sea una exageración en absoluto. Es un arma muy poderosa para mantener el control del estrecho de Hormuz. Y también que en realidad no se les puede privar de eso en términos de capacidad material. Quiero decir, Trump siempre insiste en que, destruimos su marina, su fuerza aérea, su ejército. Pero aunque eso fuera cierto, no hace falta una marina muy sofisticada para cerrar ese estrecho. Como decía, si tienes unos cuantos drones, que son relativamente baratos de fabricar y pueden operar de forma descentralizada, no hay nada que puedan hacer contra eso. Así que debe de ser una situación complicada para los estadounidenses, porque pierden mucho teniendo el estrecho de Hormuz bajo control iraní. Pero si no hay nada que puedan hacer, en algún momento, como decías, toca afrontar las consecuencias. Es simplemente así. Pero, ¿cuál sería un acuerdo diplomático realista entre Irán, Israel y Estados Unidos? Porque, vamos a ver, yo siempre tengo la sensación de que los estadounidenses tienen algo que Irán quiere, y eso sería el levantamiento de las sanciones. Quiero decir, incluso si los iraníes ganaran y mantuvieran el control del estrecho de Hormuz, los estadounidenses tendrían que recoger e irse a casa. Aún así, Estados Unidos podría seguir haciéndoles la vida muy difícil a los iraníes. Pero si, de forma realista, hubiera un alivio de sanciones, ¿podrían los estadounidenses obtener algo a cambio de los iraníes? No hablo de que renuncien a Hormuz, por supuesto, pero ¿ves alguna posibilidad de un acuerdo diplomático en el que ambas partes reconozcan que algún tipo de entendimiento es mejor que seguir, en la práctica, en una guerra de facto? Bueno, cuando estuve en Irán el año pasado, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el portavoz de la Agencia de Energía Atómica de Irán. También nos llevaron a visitar el reactor de investigación en Teherán y hablamos con algunos de sus expertos nucleares. Y sin entrar en los detalles, porque eso daría para otra conversación, no creo que haya ninguna posibilidad, ninguna, de que Irán renuncie a su programa nuclear. Eso no va a ocurrir bajo ninguna circunstancia mientras este gobierno siga en pie y el país funcione como Estado. Así que, ¿estaría Irán dispuesto a aceptar restricciones del tipo del JCPOA sobre el enriquecimiento durante un cierto periodo de tiempo?
Claro, aceptarían eso si se les levantaran por completo las sanciones y se les descongelaran los activos. Pero van a entregarle a Donald Trump el uranio enriquecido, el que está al 60%. Eso no va a pasar. Creo que a estas alturas ni siquiera están dispuestos a dárselo a los chinos o a los rusos para que lo custodien y lo usen en nombre de Irán. Lo que sí podrían estar dispuestos a hacer, y ya lo han insinuado, es diluir ese uranio enriquecido. No hasta el 3,6%, pero quizá hasta un nivel del 20%. Y por cierto, para usar uranio con fines de investigación, tiene que estar enriquecido muy por encima del nivel. Según tengo entendido, no soy un experto en este campo, Glenn, pero basándome en mis conversaciones con la gente del programa de energía atómica de Irán, tiene que estar enriquecido bastante más que el nivel necesario para los reactores de energía civil, en torno al 15 o 20%. Así que no creo que vayan a aceptar indefinidamente el límite del JCPOA del 3,6%, porque eso les impediría usar uranio enriquecido con fines de investigación. Pero durante un tiempo sí podrían aceptarlo, y tendría que haber algo a cambio. Tendría que levantarse parte de las sanciones y también liberar o descongelar algunos activos. El problema aquí, y este es el gran dilema para Estados Unidos, es que si levantan esas sanciones y desbloquean los activos iraníes, Irán va a convertirse en el estado más poderoso de la región. Lo único que realmente lo ha frenado hasta ahora es la guerra económica que se ha librado contra Irán. Y tanto Estados Unidos como Israel tendrían que aceptar que Irán sería el estado más poderoso en esa zona. Irán es un país extraordinariamente bien dotado. Como sabes, Ieder dinaal is de deportive semte quienes no curdling normes. Tiene una población muy numerosa, muy bien formada, con un alto nivel de desarrollo tecnológico y una topografía que resulta muy complicada desde el punto de vista militar. Además, controla de forma casi total el estrecho de Hormuz por su posición geográfica. Así que si se elimina la guerra económica que se está librando contra Irán, se pueden dar por acabados los sueños israelíes de convertirse en el poder dominante de la región. Pero eso ya no existe. Y sinceramente, no veo en este momento ninguna señal de que Estados Unidos e Israel estén dispuestos a aceptar esa realidad. Lo que significa, y lo digo con pesar, que creo que esta guerra va a seguir intensificándose. Esto va a tener consecuencias catastróficas para la economía global. Y en algún momento, el gobierno de Estados Unidos, ya sea Trump o su sucesor, va a tener que aceptar que para poner fin a esta devastación económica, tendrá que reconocer de alguna manera el papel de Irán en la región y permitirle ocupar el lugar que le corresponde en el mundo. Creo que todavía estamos muy lejos de ese punto. Ojalá me equivoque, pero me temo que es hacia ahí donde nos dirigimos. People all around the world are going to be quite negative. Bueno, sobre tu visita a las instalaciones nucleares en Irán, yo estuve allí contigo, de hecho. Sí, es verdad, tú también estabas. Sí, los dos estuvimos allí. Fue en mayo del año pasado, antes de que empezaran los bombardeos. La diferencia, eso sí, es que yo me fui antes de que empezaran. Tú, en cambio, te quedaste durante la guerra y lo contaste, lo cual sí, es algo muy importante. Por eso también recomiendo mucho que la gente siga tu trabajo, porque lo que recibimos a través de los medios es una imagen muy distorsionada de Irán. De hecho, eso fue algo que también pensé el año pasado, cuando estuve en Teherán. Eso es básicamente lo que esperaba ver, según lo que suele contar la prensa europea. Ya sabes, una especie de versión chi de los talibanes gobernando el país. Así que fue muy distinto a lo que me imaginaba. En Europa se habla mucho de la represión de las mujeres, así que uno asume que todo el mundo va cubierto con burkas. No esperaba ver a tantas mujeres sin velo, con camisetas y vaqueros.
Es curioso, es una imagen diferente. Pero como última pregunta diría, ¿qué aspectos de la sociedad iraní crees que el público extranjero podrá conocer realmente desde tu experiencia allí sobre el terreno? Will really get to see as someone who's there on the ground. I guess if I could. Si tuviera que señalar una sola cosa que me llamó más la atención, diría que es la imagen que nos han dado del pueblo iraní y en especial de sus dirigentes. Se nos presenta como si fueran extremadamente agresivos, irracionales y fanáticos. Pero mi experiencia con ellos, tanto cuando, disculpad, se me había olvidado aquel viaje, parece que fue hace una eternidad, en mayo del año pasado, pero sobre todo durante la visita más reciente, cuando estuvimos en 7 ciudades iraníes en 11 días, es muy distinta. Son gente que ama la paz, de verdad desean vivir en paz con sus vecinos, no son agresivos en absoluto, no son violentos, no tienen una inclinación hacia la violencia. They are not violent, they're not prone to violence, they're quite prepared to be reasonable and Y están bastante dispuestos a ser razonables y a llegar a compromisos. Pero al mismo tiempo, hablamos de una civilización milenaria, de la que el pueblo iraní tiene muchos motivos para sentirse orgulloso. Esperan ser tratados con respeto y que se reconozca su contribución al progreso de la humanidad. Esto es muy parecido a lo que sienten los pueblos de Rusia y de China. Creen que merecen tener un lugar en la mesa y ser tratados como naciones soberanas, dignas de nuestro respeto. Si les damos eso, no tengo ninguna duda de que el Estado de Irán y el pueblo iraní pueden integrarse y convertirse en miembros de la comunidad global y de Asia Occidental. the global community and of West Asia. Okay, finally, Por último, ¿dónde pueden encontrar trabajo? ¿Cuál es un buen sitio para seguirte? to follow. My primary activity is Mi actividad principal es Reason to Resist. Es mi canal de YouTube, donde publicamos informes casi a diario. Nuestro enfoque está, como solemos decir, en las escenas del crimen de los gobiernos occidentales. Y también paso probablemente más tiempo del que sería bueno para mi salud en X, donde mi usuario es @Dimitri Laskaris. My handle is @DimitriLaskaris. Excellent. I'll make sure. Excelente. Me aseguraré de dejar un enlace en la descripción. Así que, por favor, seguid la cuenta y muchísimas gracias por el gran trabajo que estáis haciendo. Great work you're doing. Gracias. You too. Let's Green in un país query.